Hola, hola, hola a todos y todas. Comenzamos en breves. Ahí se va conectando Dani. Hola. ¡Yeah! Hola Dani, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, lo hemos logrado, qué Lo hemos bueno. logrado, sí. Tenía miedo. Estamos aprendiendo a hacer lives como parte del mundo digital. Eh, bueno, hola a todos y todas. Vamos arrancando esa linda, linda mañana de Lima Gris. Eh, Voy a contarles un poquito primero qué es Colectivo 23 para los que recién se unen a nosotros y nosotras y contarles de ahí qué es lo que vamos a hacer hoy y de ahí les presento a Dani. Bueno, en realidad te doy el pase y de ahí tú te presentas. Dale. Colectivo 23 es un hub de aprendizaje. Nosotros tenemos cursos y rutas de aprendizaje. De hecho, queremos ser el siguiente talento digital en América Latina y queremos acortar la brecha de talento de habilidades digitales. Sabemos que la pandemia ha acelerado, ¿no?, todo lo digital y nosotros tenemos cursos que ayudan a que podamos estar mejor con todas las habilidades digitales del hoy y del futuro. Por ahí veo que se están conectando varios pasajeros y pasajeras. Les voy a contar un poco cómo es este lenguaje colectivo. Nosotros creemos fielmente en el aprendizaje en equipo, en grupo y en vivo. Entonces no tenemos alumnos, sino que tenemos pasajeros que se trepan al colectivo del aprendizaje, suben y bajan cuando quieren. Y nuestros profesores no son de hecho profesores que solo te dan teoría, sino que son practitioners, son personas increíbles como Dani, mentes brillantes que están en la cancha trabajando, tienen historias, tienen experiencias y los traen siempre a los cursos. Es recontra experiencial, ¿no? No solamente vienes y aprendes lo que puedes encontrar en internet, sino que de hecho hay muchos casos prácticos, hay experiencias e historias que de repente se volvieron aprendizajes y los practitioners los traen a la mesa. Entonces en colectivo siempre nos gusta aprender de esa manera. Por ahí dice Dani, soy tu fan. Yo también soy tu fan, Dani. Vamos a empezar entonces presentando a la gran Dani Chong. Dani, ¿quién eres y qué haces? Ale, ¿no te quieres presentar tú primero? Uy, ¿verdad? Gran punto. Mi nombre es Alejandra Ancuart. Yo soy del team de Colectivo 23. Estoy en el área de producto. De hecho, nos encargamos junto con el team de ver todos los contenidos y velar por que estemos enseñando justamente lo que las personas necesitan. Y tenemos 4 grandes pilares de diseño, innovación, negocios y tecnología. Yo veo la parte de diseño e innovación y dentro de justo de esos pilares tenemos nuestra ruta 01, que es sobre productos digitales. Entonces vemos mucho sobre diseño, vemos un poquito sobre Human Centered Design, diseño centrado en el humano, y de ahí vemos cómo una idea que ha pasado por este proceso luego puede ser escalable, viable y cómo la llevas a que puedas ser un negocio. Y entonces, justo ahí, en esa ruta, Dani es practitioner. Entonces, ahora sí voy a pasar a Dani que te presente. Dale, hola a todos los que se han unido, yo soy Daniela. Yo estudié arquitectura, de hecho en pregrado, y me metí al mundo como del diseño arquitectónico específicamente. De hecho fundé como un estudio de arquitectura con 2 socias y estuve metida en ese mundo. Y luego se me cruzó por el camino el mundo de la innovación y entré a trabajar a la Victoria Lab, donde conocí justo a Ed, con quien estamos dictando la ruta. Y estuve ahí 4 años, digamos, aprendiendo sobre Human Centered Design, sobre diseño de experiencias, productos, servicios, etc. Y luego a mí me apasionan al final los temas más urbanos y me fui a hacer una maestría en planificación urbana en MIT. Y ahora, después de haber hecho la maestría, estoy trabajando en el laboratorio urbano de ONU Habitat, que es la agencia de la ONU para asentamientos humanos. Entonces, como que trato de combinar todo mi background y experiencia como a estos temas, pero siempre
vuelven, ¿no? Los aprendizajes que hemos tenido como en la ruta, o sea, que estamos dictando ahora con ETA en la ruta, así sean como temas súper diversos, ¿no? Gracias, Dani. Sí, en verdad que tu experiencia de vida y profesional es súper interesante. Nos encanta que siempre traigas tus historias a las clases. Y te quiero hacer una pregunta porque de repente hay algunas personas que necesitan como una definición. Y cuando hablamos de diseño, es algo súper amplio, ¿no? Pero en este ámbito y especialmente ahora en el 2021, ¿de qué hablamos cuando hablamos de diseño? Sí, eso es súper interesante porque creo que diseño originalmente, claro, se refería como al diseño industrial, ¿no? Un poco al diseño arquitectónico. De hecho, a mí me chocó un montón cuando me fui a hacer la maestría y me preguntaban, ¿tú eres designer? Y es como, ¿a qué te refieres? O sea, ¿designer de qué? Y se referían a arquitecto, ¿no? Claro. Y creo que ahora, o sea, y después de haber pasado por la Victoria Lab y ver como que diseño es mucho más amplio y se aplica absolutamente todo, ¿no? Y en verdad es como, al final, como una serie de herramientas y de mindsets que se aplican, ¿no? A diseñar experiencias, servicios, productos, procesos, operaciones, ¿no? Entonces, para mí es súper importante y creo que en la ruta lo tratamos de hacer, ¿no? En que, ay, no, yo no soy creativo, como que no, yo no soy diseñador, y en verdad sí, o sea, al final cualquiera puede como aprender de ese proceso, alimentarse de eso, o sea, ponerlo en práctica, ¿no? Y cada vez que te enfrentas, creo que a retos, al final resolver retos es diseñar de alguna manera, ¿no? Y es ir como respondiendo a esas necesidades puntuales de mil formas posibles, o sea, también hay mil aproximaciones al diseño, ¿no? Y creo que en la ruta nosotros vemos como una metodología que al final a ella y a mí nos ha funcionado, ¿no? Pero que al final, y lo hacemos con un producto digital en la práctica, pero creo que al final eso se aplica absolutamente todo, ¿no? Entonces es como una mochila de herramientas que puedes ir como aplicando en la vida. Sí, de hecho. Has dicho algo muy interesante que creo que podemos comentarlo. Este tema de como, ay, no soy creativo, o no, yo hago números, por ejemplo. ¿Cómo ustedes lo enfocan en diseño, no? Porque en realidad cualquiera es creativo, ¿no? O sea, este tema de confianza creativa es súper importante. ¿Qué me puedes comentar sobre eso? Sí, o sea, creo que es simplemente un mindset shift, ¿no? O sea, es como entender que al final, no porque te has formado como en números, en economía, en administración, no puedes ser creativo, ¿no? Y al final, no, siempre se pensaba como, no sé, en el arte, ¿no? En que si sabes dibujar, en las ideas, pero creo que es simplemente, o sea, el diseño te da esa herramienta para aproximarte a resolver un problema. O sea, para mí el diseño es un poco eso, ¿no? Y creo que, o sea, y lo hemos visto con los pasajeros en la ruta donde, o sea, Ed y yo los lanzamos a la piscina con algún ejercicio y es como, dices como, no, pero ¿y ahora qué hago? Y es simplemente testearlo y exponerte a eso y ir absorbiendo de todos, ¿no? Creo que otra cosa bien importante es que esos mindsets como de diseño, de creatividad, también vienen de exponerte a otras disciplinas y a otras industrias, ¿no? Y creo que eso es súper importante. En mi caso, a mí me ayudó muchísimo salir del mundo arquitectónico, donde, claro, la burbuja eran solo arquitectos, para poder exponerme, no sé, a filósofos, ¿no? Como Eduardo, a administradores, o sea, como que a gente que ha estudiado un montón de cosas, pero que al final lo que tú has estudiado no te define, ¿no? Al final es como lo que haces en tu día a día y los mismos caminos que vas tomando. O sea, yo misma como que he ido migrando en temas como de estudios o de chambas, pero al final cuando me presento es como, yo estudié arquitectura, pero yo no digo como, ya soy arquitecta, porque sí siento que ya como que mi perfil es mucho más amplio, ¿no? Entonces, eso creo que es bien importante también, ¿no? De como ir como exponiéndote a estos nuevos cambios, nuevos procesos, nuevos pensamientos como de aproximación al diseño, a resolver problemas. Y creo que eso hace que al final tengas como un montón de herramientas que puedas aplicar a cualquier cosa, ¿no? Y claro, nosotros lo vemos como en productos digitales, pero al final es mucho más allá de eso, ¿no? Y lo hacemos a través de un proyecto, ¿no? Como en la ruta, que creo que es súper súper bueno, ¿no? Y en equipos interdisciplinarios y todo, pero al final es como para que se lleven simplemente herramientas, mindsets, ¿no? Y esta idea de como abrazar la incertidumbre y que te vas a exponer como a momentos en que no sabes qué hacer,
y simplemente tener esta cajita de herramientas donde ya, pero puedo sacar este ejercicio, ya puedo hacer esto y como ir navegándolo, ¿no? Sí, de todas maneras. Y has dicho una palabra clave, creo que más en esta semana, ¿no? Incertidumbre. El qué va a pasar, qué vamos a hacer. Pasan muchas cosas, no solamente en Perú, sino que el mundo está como que en un modo súper apocalíptico. ¿Cómo el diseño te ayuda a como navegar en esta incertidumbre? ¿Y cómo te ayuda a ti? De repente tienes algunos ejemplos. Sí, o sea, yo creo que totalmente, o sea, creo que ahí lo que nosotros decimos con Eduardo es como, te ayuda a tener como la confianza creativa, ¿no? Esta exposición como al diseño, ir haciéndolo de a pocos y ir exponiéndote a eso. Creo que cuando ya pasas por el proceso, o sea, cada vez que pasas por un proceso de diseño va a haber incertidumbre, ¿no? Y la primera vez que lo haces y pasas es como, o sea, ¿qué hago ahora? ¿Qué va a pasar? Ya, o sea, ya no hay solución, ¿no? Te comienzas a desesperar un poco. Pero creo que una vez que pasas por eso, digamos, ya sabes que es parte del proceso y que simplemente va a salir, ¿no? Y para mí una de las cosas bien importantes del diseño que ayuda a navegar como que justamente esa incertidumbre es que en el diseño, o sea, el diseño no es solamente resolver el problema, ¿no? Esa parte donde, ay, salió una idea y la pones en marcha y la ejecutas y pling, ¿no? O sea, para mí no es eso, o sea, el diseño viene desde la parte inicial donde uno comienza a investigar, a entender el problema realmente, la necesidad de la persona que estás abordando, el problema urbano que estás abordando, o sea, puede ser absolutamente cualquier cosa, ¿no? Y al final muchas veces esa incertidumbre y esa, digamos, como respuesta al problema viene al final de la investigación, o sea, viene como cómo identificaste todo ese problema, esa necesidad, y al final la respuesta viene, ¿no? A eso, o sea, no es que se te ocurra una cosa y es como, bueno, esto es el diseño y estoy diseñando, que podría ser más como relacionado como al arte, ¿no? Que es como un proceso mucho más introspectivo del artista, ¿no? Y como que la pieza, y en fin, pero el diseño es humano, ¿no? Es humano, es del mundo, es como que, cómo te relacionas tú con lo que hay afuera, ¿no? Y cómo resuelves esos problemas del mundo. Entonces, en el mundo apocalíptico, al final es eso, ¿no? Es como, hemos visto cómo empresas, ¿no? E industrias se han adaptado como a la pandemia de diferentes maneras, abrazando esa incertidumbre y diciendo, en verdad no sabemos qué va a pasar, el mundo capaz se cierra por 3 años y no sabemos, pero ¿cómo hacemos para adaptarnos, ¿no? Y hay un ejemplo que contábamos con él, es el del pollo, ¿no? El de Avinca, que digamos como Avinca vendía pollos, ¿no? A supermercados directamente, ¿no? Y al final en la pandemia se adaptó y empezó a vender pollos al consumidor final, ¿no? A través de un e-commerce y tal, y además de pollos comenzó a hacer, no sé, los enrollados y las no sé cuántos, ¿no? Entonces como cambió totalmente su industria, como que su abanico de clientes se abrió y así hay un montón de empresas que se han adaptado, ¿no? Igual yo creo que organizaciones, ¿no? Las organizaciones también se han ido adaptando y el diseño de esos flujos de trabajo, maneras de trabajar, rituales y todo se han tenido que adaptar como al mundo digital y remoto, y creo que ahí también es diseño, ¿no? Al final como eso es un poco a lo que iba, que repensar ciertas cosas y resolver problemas termina siendo siempre un reto de diseño, ¿no? Me encanta el cómo lo has enfocado, y por ahí Dan Paz justo dice un prediseño, ¿no? Como volver a reinventarnos nuevamente, que es verdad, es lo que ha estado pasando. Y un poco para ver de cara al futuro, ¿no? Y que si bien es incierto, hay algunas cosas que ya como vamos viendo, cómo vamos a hacer. ¿Qué dirías sobre, además de incertidumbre, ese tema de exponerse a como la incomodidad, ¿no? Como sentirse incómodo para luego avanzar? Por ahí los he escuchado varias veces que han hablado de ese tema y me encantaría escuchar sobre eso. Sí, totalmente. Y creo que cuando recién uno entra como a este mundo, a mí me pasó, ¿no? La incomodidad de no estar como en tu burbuja, en mi caso, ¿no? Arquitectos, el lenguaje arquitectónico, entrar a un mundo donde como que el lenguaje también es distinto, ¿no? Y tienes que aprender de ciertas cosas, ciertos rituales, ciertas palabras, ciertos... Y creo que, como te digo, una vez que pasas por eso y sabes como, ya pasé por esto, me incomodé, pero es como, es lo que es, y luego te sientes como mucho más cómodo y te comienza a gustar, ¿no? Como que eso es como, no sé, como la adrenalina de como que qué chévere esta parte del proceso, ¿no? Donde no sabes qué va a pasar, pero sabes que lo vas a resolver porque tienes esas herramientas para hacerlo.
Y creo que en la ruta, o sea, Eduardo y yo nos reímos cuando, claro, los lanzamos a algo, a los pasajeros, donde no saben cómo hacerlo, ¿no? Es como, hay gente que es mucho más cuadriculada también y dice, ya, pero ¿cómo? ¿Cuál es el paso uno? ¿Cuál es el paso dos? Es como, no, vayan y vean ustedes y expónganse a eso, ¿no? Y creo que justamente en este mundo tan incierto, en pandemia, cuestión política, económica, en fin, todo, tenemos que aprender a como que abrazar esa incertidumbre y esa incomodidad, porque es la única forma de partir de ahí construir algo, ¿no? O sea, tienes que como reconocer qué es lo que hay y cuáles son los temas, los problemas, esas cosas, y poder construir sobre eso que sí tal vez puedes controlar, ¿no? Que siempre hay algunos factores, entonces... sí, pero la incomodidad es algo que viene en el proceso de diseño y que aprendes a lidiar con eso y te empieza a gustar al final, ¿no? También. Sí, de todas maneras, y creo que a veces cuesta un poco, ¿no? Hay personas que al toque se lanzan a la piscina y esta incomodidad es como parte de la vida. ¿Qué podrías decirle bueno, los pasajeros o pasajeras y todas las personas que nos están escuchando, como cuál podría ser este primer paso para poder hacer eso, ¿no? Porque claro, ahorita nosotros conversando yo digo, ya, mañana voy a hacerlo, ¿no? Como que voy a intentar, pero a la hora de repente no lo logro. ¿Qué podría ser una primera opción para esto? Sí, o sea, yo creo que cada uno se conoce y sabe qué es lo incómodo, lo incierto que está por ahí, pero, o sea, creo que para mí, o sea, una cosa que sí es general es como exponerte a cosas nuevas, ¿no? O sea, si tú siempre haces lo mismo y sabes de un tema y eres experto en esa industria, experto en ese tema, es como simplemente conversar con alguien que es experto en otra cosa, que tiene un punto de vista diferente, empezar a leer de otro tema que tal vez siempre te interesó y en verdad nunca te metiste porque no es tu día a día o tu chamba, ¿no? Pero es como un tema de interés. Y al final para mí va por ahí, ¿no? De exponerte como a cosas distintas porque eso hace que comiences a generar hilos también entre disciplinas distintas o formas de pensar distintas, procesos, metodologías, etcétera, que pueden nutrir como tu forma de hacer las cosas, ¿no? Al final cada uno tiene su forma de diseñar también, ¿no? Y eso es chévere, es lo que, o sea, decíamos en algún momento, cada uno tiene como su sabor de helado para hacer algo, ¿no? Y eso es monstruo, ¿no? Y creo que como que en colectivo también eso es lo chévere de... Los practitioners vienen de backgrounds tan distintos y no es como hay una forma de hacerlo, sino es como cuál es la forma de hacerlo de cada uno y aprender de todas las formas, ¿no? O sea, porque eso te nutre un montón para ya tú mismo adaptar tu forma de hacer las cosas y aproximarte al diseño. Sí, me encanta. Y justo eso que hablabas de los sabores, algo que comentábamos también en el equipo, de cómo los practitioners sí, ¿no? Traen a la mesa cosas diferentes, inclusive herramientas diferentes. Y ahora, justo veo en los comments, como paciencia la incertidumbre, qué buen tema. Creo que esto es algo súper importante también cuando estás en un momento donde no sabes qué hacer, ¿no? Lo de nutrirte de los diferentes puntos de vista, ver qué está diciendo las otras personas, ser tolerante y empático, obviamente, y eso de abrazar la incertidumbre es algo que suma, ¿no? Por eso en colectivo, cuando aprendemos justo en colectivo, con los diferentes puntos de vista, es algo que nos lleva a ese nivel, ¿no? De como estar incómodo, conversar, divergir también los diferentes puntos de vista y que podamos conversar sobre eso. Dani, te quiero hacer otra pregunta. Sé que ya nos queda poco tiempo, pero un poco porque se han unido más personas y para hacer como un recap. Cuando hablamos de diseño centrado en el usuario o en el humano en realidad, que es algo parte de diseño y que lo vemos al principio de la ruta, ¿cómo lo explicas a alguien que nunca en su vida lo ha visto o ha estado frente a esto? Sí, yo creo que al final es diseñar pensando en las necesidades de las personas, ¿no? Y un ejemplo, digamos, que puede ser es como, bueno, eso es más de deseabilidad. Estaba pensando en la moradita de Inca Kola que no funcionó, ¿no? Porque no lo probaron con humanos reales, ¿no? Pero creo que es eso, al final es como uno lo que diseña, sea un producto, un servicio, una experiencia, un proceso, o sea, lo que sea, va a ser para el usuario final, o sea, para humanos, para personas, ¿no? Y al final uno de nuevo no puede diseñar como en su escritorio, en lo que se le ocurre en sí mismo, como de manera individual además, porque al final eso no va a ser lo más potente o poderoso o que va a terminar como resolviendo el problema, ¿no? Entonces creo que se trata de eso, en pensar como en las personas primero,
en qué necesitan, cuáles son las necesidades, cuál es el problema, y en diseñar además colectivamente, ¿no? Porque sí creo que el diseño es poderoso cuando es de manera colectiva, o sea, cuando se hace de manera colectiva y no cuando se hace de manera individual. Entonces creo que es eso, ¿no? Es como entender, o sea, el diseño central de las personas empieza de entender cuáles son las necesidades de la gente, ¿no? De los humanos a partir de un proceso, ¿no? Que es un proceso de investigación. Y a partir de esos aprendizajes en ese proceso de investigación, donde uno además aprende el comportamiento de las personas, y no es lo que te dicen, o lo que te dicen que creen que va a pasar, o lo que te dicen que les gusta, sino es como realmente ir por debajo de ese primer nivel como obvio, y entender realmente el comportamiento y los deseos, y, ¿no? de las personas, y a partir de ahí diseñar algo que responda a esas necesidades y a esos comportamientos, ¿no? Entonces creo que eso más o menos es, claro que en la ruta lo vemos como en pasitos, ¿no? Que se vuelven más como masticables, ¿no? Más accionables. Un poco más chiquitito, sí. Sí. Preguntan por ahí, ¿un estudio de mercado ayuda? De hecho, eso es algo que vemos siempre. Nosotros no hacemos, en el proceso de diseño central de las personas, no es el enfoque que tenemos. El estudio de mercado como es bien distinto. Pero es complementario, o sea, es una herramienta de investigación que puede ser complementaria, ¿no? Lo que nosotros hacemos en la parte de investigación es mucho más cualitativa, porque estamos hablando de humanos, ¿no? Y los humanos, digamos, son súper contradictorios, ¿no? No saben qué quieren, o muchas veces te dicen algo, no sé, que pueden responder lo que siempre decimos esto, ¿no? En una encuesta te van a responder como, ¿cómo te gustaría esto? ¿O usarías este producto nuevo que queremos lanzar al mercado? Y te van a decir, no, sí, y al final lo lanzas y la moradita de Coca-Cola nadie la compra, ¿no? Entonces también hay como que diferentes metodologías que nosotros vemos en la ruta, que son mucho más cualitativas y que son un montón, donde la entrevista, digamos, a profundidad es como la estrella, pero también hay un montón de otras, donde realmente entramos como a esa segunda capa que te digo de entender como el comportamiento y los deseos profundos, digamos, de la gente, ¿no? Y cómo actúa, por qué actúa de esa manera, más que lo que te dice que hace. Sí, tal cual. Y acá hay una pregunta que te la voy a hacer porque quiero escuchar tu respuesta. ¿Crees que es necesario tener un background de diseño, dibujo, arquitectura digital? No, en absoluto, no, para nada. Y creo que por eso el diseño interdisciplinario es súper rico, ¿no? Porque en el equipo donde estés, seguramente va a haber alguien que tal vez sabe algo más de digital, ¿no? O de UX UI, en fin, ¿no? Entonces como que, o sea, para mí, y por eso la ruta 1 me gusta, y por eso es que le hemos estado dictando con él, digamos, porque justamente esta primera aproximación a qué es el diseño y cómo puedes aproximarte a un reto de diseño, ¿no? Sin tener ningún background necesario, o sea, en absoluto. Es algo que se va aprendiendo y que incluso lo vemos en la ruta de ir soltando la mano, haciendo sketches, ¿no? Y no tienes que saber dibujar para nada, o sea, en absoluto, sí. No es cuando entras a estudiar arquitectura y como que la gente dice, como, ay, yo no sé dibujar y es importante, y es como, no, al final en esto no lo es para nada. Sí, entonces ya para ir cerrando un par de preguntas más, Pepe pregunta, entonces no hay requisitos para entrar a la ruta. Cero. Sí, solamente como un montón de ganas de entrar a esa incertidumbre y exponerte a la incomodidad, pero para bien, ¿no? Porque al final eso es lo que nos hace aprender, ¿no? Y crecer y como aprendemos haciendo, además, en la ruta, ¿no? Que es súper chévere eso. Tal cual. Ya para ahora sí acabar, porque sé que tenemos que cerrar a la hora exacta. Dani, ¿con qué nos dejas en esta semana apocalíptica un poquito con respecto a la incertidumbre y el diseño y que nos llevamos esta mañana para empezar con todas las ganas? Sí, o sea, yo creo que, o sea, una cosa es que el diseño, y para la gente que no, digamos, expuesto a eso, es una herramienta, son una serie de mindsets, ¿no? Es una cosa súper amplia que te ayuda justamente a navegar esa incertidumbre y a entender como a partir de lo que no sé, qué puedo hacer, ¿no? Y plantear soluciones. Y
Sí, y de nuevo es como exponerte a eso que es distinto, ¿no? Que es diferente, que es otro tema, o sea, ir alimentándote de otras cosas, también es súper rico para como el crecimiento como de cada uno y de los procesos y de la forma de hacer y aproximarte como a cualquier reto que tengas, o sea, tanto en tu vida profesional como en la vida personal, el diseño se aplica absolutamente todo, o sea, todo. Sí. Gracias, Dani, en verdad. Agradecer a todos por haberse unido, a todos y todas. Ya estamos listos para arrancar la mañana. Y agradecerte, Dani, también. Dani es practitioner en la ruta. En esta siguiente versión, que ahí les he dejado el link fijado, primera vez que fijo un link, vamos aprendiendo. Tenemos otros practitioners también que van a estar en la Ruta 01, la que arranca ahora a fines de junio, el 25. Y en verdad, agradecerte infinitamente porque nuestros practitioners son justamente los que traen estas experiencias increíbles a la mesa, estos sabores diferentes, y en verdad valoramos un montón que hayas estado con nosotros esta mañana. No, gracias por invitarme. Gracias. Un gusto conversar contigo. Y gracias a todos y todas. Nos vemos entonces. Sí, gracias. El próximo jueves. Chao. Listo. Chao.